días para todos. Les cuento que voy a iniciar con la intervención que hice hace poco a partir del cambio de paradigma epistemológico. Yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos inicialmente en que más allá de las demás brechas que nos cita el documento que estudiamos, hubo un cambio de paradigma, está ocurriendo un cambio de paradigma epistemológico del que tenemos que ser conscientes. Ustedes saben, en algún momento cuando se accedió a la escritura, hubo un clic acá y la gente transformó su manera de ver el mundo. O lo mismo ocurrió después cuando apareció la imprenta y comenzaron a popularizarse los libros y era más fácil acceder a ese tipo de conocimiento que implica posteriormente esto que está ocurriendo, rompe una brecha histórica que hace que nosotros nos veamos de otra forma. Los educadores tenemos la necesidad de plantear nuestra postura ante eso y darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Lo que nosotros miramos en el documento se nos hablaba de algunas brechas, ¿cierto? Hablábamos inicialmente de una brecha, por ejemplo, generacional. Nosotros estamos inmersos en ese sándwich, nos decía el maestro al comienzo, en donde si bien no aprendimos, no teníamos los aparatos tecnológicos que tienen los niños ahora, la infraestructura con la que cuentan, nosotros empezamos a acceder a ello y en la medida en que nos quedemos al margen, seguramente nos quedamos también al margen de esa brecha cognitiva que se está dando. Yo creo que un obstáculo, con el perdón de todos, entre el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones somos nosotros. Eso es uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos. Entonces nosotros hemos visto últimamente, por ejemplo, que el ministro Diego Molano hablaba sobre eso que nos mencionaba el documento, y es que todo el mundo tenga acceso a toda la información. Eso hace un rato escuchaba en alguna intervención, les parece peligroso, pero a mí no me parece peligroso tener el acceso a toda la información, me parece lo más democrático y lo más interesante que pueda ocurrir. Lo que pasa es qué hace uno con la información y sobre todo quién prepara a los otros para la forma en que van a acceder a la información. Solamente si nosotros enseñamos a cómo recuperarla, organizarla, presentarla y luego llevarla a los demás, seguramente tendría sentido. A eso se refiere el cambio cognitivo. Se refiere a qué hacemos nosotros con la información y ahí sí hablamos de esto, de ese paso de la información al conocimiento. Entonces ahí estamos planteando varias circunstancias. Nosotros somos el eje central de ese cambio que se puede producir entre información y conocimiento. Bueno, gracias. Buenos días para todos. Algo importante para tener en cuenta es que desgraciadamente cuando hablamos de sociedades del conocimiento nos remitimos únicamente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero algo que debemos tener también muy en cuenta es que el ser humano desde su creación, desde su nacimiento, nos lo ha enseñado la antropología, ha sido un ser que ha aprendido en comunidad. Desde entonces ha empezado a construir y a constituir comunidades del conocimiento, sociedades del conocimiento. Como ya lo dijo aquí la profe, que defiende la parte tecnológica, se han logrado algunos avances, pero todavía existen muchas brechas multiformes, como lo dice el documento de la UNESCO hacia las sociedades del conocimiento. Una de ellas, la brecha cognitiva, que quiere decir que aunque tengamos la infraestructura, no tenemos la habilidad para utilizarla de la mejor manera. La brecha digital, este límite y esos accesos que tenemos, en este caso, digamos, a las redes de internet, puesto que aquí se aplica muy bien esa frase que dice que cada día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. En este caso la aplicaríamos que cada día las pocas regiones que tienen internet se están mejorando en ese aspecto y las que no lo tienen se están Otra brecha, la brecha generacional. Y aquí hablamos de los nativos e inmigrantes digitales. Decimos que los niños en este momento ya nacen con ese chip y nos hemos dado cuenta, ellos nada más desde un celular lo cogen y lo manipulan al derecho y al revés, un computador igual. Mientras que nosotros tenemos ciertas limitaciones al respecto. La brecha del lenguaje, pues como todos sabemos, y como lo decía mi compañero Omar, al establecer esas redes, que él lo plantea al revés, ¿no? Que ya no era una dificultad del idioma, pero yo creo que sí es una dificultad del idioma, puesto que pues aunque los colombianos somos buenos para hablar
cháchara, es necesario tener conocimiento de otro tipo de idiomas. La brecha de la integridad física, aquellas personas que tienen alguna discapacidad física todavía tienen algunas limitaciones para esto. Entonces, como les decía, no solamente debemos remitirnos al hecho de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque como también lo decía la profesora Patricia hace un rato, nada más desde el libro, los pictogramas, los pergaminos que son de data antigua, de mucho tiempo atrás, eran una tecnología para transmitir información y para transmitir conocimientos. Otra cosa que deberíamos preguntarnos también son el bajo desempeño de nuestros estudiantes. Nosotros pensamos que sentar a nuestros estudiantes en un computador, a que explore, a que haga muchas cosas, a que indague en internet, va a mejorar su conocimiento, su aprendizaje. Es cierto, él va a tener información, acceso a la información, pero también depende de nosotros mirar cómo esa información la llevamos a que sea evolucionado, que dé el paso siguiente a un conocimiento. Puesto que si nos damos cuenta, los desempeños a nivel internacional de Colombia han sido cada vez, digamos entre comillas, un poquito peores, puesto que cada vez vamos de para atrás, en vez de mejorar hemos ido de para atrás. Y valdría la pena preguntarse si la influencia de estas tecnologías ha tenido que ver con esos bajos desempeños. Otra cosa que quisiera resaltar es el costo-beneficio. Se han hecho grandes inversiones en cuestiones de infraestructura tecnológica, pero ¿qué beneficios hemos visto al respecto? Entonces, por ejemplo, ante esa gran inversión, realmente hemos visto un bajo aprovechamiento del Internet a niveles educativos, puesto que los aprovechamos en cuestiones de redes sociales, de plataformas sociales, porque una red social la constituimos nosotros como tal, pero lo que nosotros tenemos aquí en el computador es una plataforma social. Entonces, ese aprovechamiento de plataformas sociales lo tenemos muy bien desarrollado, pero no lo estamos aplicando de una manera educativa, que es lo que realmente deberíamos aprovechar. Entonces, en conclusión, diría que aunque Colombia ha invertido grandes esfuerzos en la implementación de infraestructuras tecnológicas, no solamente en los colegios, sino en los municipios y en algunas sedes rurales, porque también no hay que desconocer eso, realmente nos falta capacitación, y creo que los docentes deberíamos empezar por esa capacitación, que así como nosotros trabajamos en nuestras aulas con nuestros estudiantes, aprendamos nosotros primeramente a utilizar de la mejor manera estas tecnologías de la información y comunicación para replicarlo con nuestros estudiantes. Y concluyo con algo que nos quedó sonando del primer semestre. Aquí hablamos que estamos en una sociedad de información porque tenemos acceso a esa información constantemente, pero que debemos dar el paso a ser una sociedad del conocimiento, no solamente llenarnos de información, sino que evolucionemos al conocimiento. Pero entonces retomo también las palabras de Fray Pedro José Camacho, quien nos decía que no solamente debemos llenarnos de un conocimiento, sino aprender a desarrollar un pensamiento. Si nosotros queremos generar un cambio realmente en esta sociedad colombiana, aparte del conocimiento al que vamos llegando con estas sociedades, debemos enseñarle a nuestros estudiantes y nosotros mismos también a desarrollar un pensamiento, que seamos críticos, pero que también seamos propositivos. En la discusión interna que hicimos en el grupo llegamos a varias conclusiones, y es que el eslabón perdido en este proceso de tecnología de nuestro país somos los maestros. Nos hacíamos la pregunta de qué tanto conocíamos a nivel de legislación, siendo nuestra responsabilidad conocerlo, porque no es responsabilidad de nadie irnos a llevar el plan decenal a nuestra puerta o las legislaciones que se van haciendo, sino que es responsabilidad de nosotros. ¿Cuántos de nosotros conocíamos esa legislación antes de hacer este trabajo para la universidad? ¿Cuántos de nosotros habíamos leído el plan decenal? ¿Cuántos de nosotros habíamos conocido la legislación? Muy pocos, me atrevería a decir que pero es ahí donde radica el problema, que si nosotros como profesores seguimos diciendo no hay legislación, y en realidad sí la hay, y una muy bien argumentada, porque al hacer el cuadro de legislación nos dimos cuenta que nuestro país sí tiene esa parte. Infraestructura se está luchando por hacerla, que de buenas a primeras no vamos a tener cobertura para todo el país, pero la solución está en nosotros mismos. Ni siquiera necesitamos tener 100 computadores con acceso a internet, aunque tengamos uno somos capaces de construir tecnología. Y son obstáculos que ponemos los maestros, no los llevan ni los papás, ni los niños, ni nada. No podemos seguir mandándole la responsabilidad a diferentes sectores, sino que debemos hacerlo nosotros mismos. Si seguimos y nosotros somos ese eslabón que va a unir lo que hace el Estado con lo que necesita la sociedad, vamos a alcanzar mejores resultados. Es gurú del MIT, que decíamos, él ha desarrollado muchos recursos multimediales propios para el aprendizaje de los niños, también de los adolescentes, pero hace una gran reflexión. Nuestros currículos efectivamente están enfocados hacia... Yo pienso que las garantías, sobre todo en la educación pública, porque en la privada pues supongo que es muy diferente, supongo que no debe ser muy diferente,
Las garantías que nos deben dar a los docentes deben ser un poquito más amplias para que nosotros podamos cumplir y generar de verdad esa transformación a través del uso de las TIC en nuestros estudiantes, porque no hay garantías, por lo menos en mi área, ¿sí? No hay garantías. Sí tenemos, o muchos docentes de pronto tienen ese temor de vincularse, sigue siendo el eslabón, pero vuelvo a la misma pregunta, ¿al gobierno será que le conviene? Bueno, es claro que en Colombia existe una normatividad con relación a una normatividad y una infraestructura, tecnología y programas de capacitación de acceso a herramientas tecnológicas. La otra es que tenemos un reto que es muy grande, que es enfrentar que tiene que enfrentar nuestro país ante la sociedad del conocimiento, y es la inclusión para permitir que la sociedad del conocimiento sea más humana, igualitaria y equitativa. Entonces, como la solución o lo que todos aportamos que puede ser la posible solución, es responsabilizarnos nosotros como educadores de las generaciones venideras.